El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, especialmente a ustedes que nos están viendo participando por las redes sociales, y aquí las hermanas que viven en la parroquia. Estas celebraciones de la Santa Misa que vamos a tener, un poco raras por el modo de participar, pero son circunstancias que tenemos que vivir, nos toca a nosotros, y cuánto importa que en este tiempo, queridos hermanos, nuevamente estemos atentos a la voz del Espíritu Santo. Dios habla muy alto, pero para escucharlo no se hace falta aparatos sofisticados. Dios habla alto, pero al corazón. Tiene un lenguaje, el lenguaje de Dios, el lenguaje del Espíritu Santo es misterioso. Hemos escuchado en el Evangelio precisamente este lenguaje de Dios, la autoridad de Cristo. Habla y detiene el reino del demonio. ¿Qué poder tiene, queridos hermanos, la palabra de Dios? ¿Qué poder? Este pasaje de San Marcos, Jesús predica y un hombre que está poseído grita. Y no es este hombre, sino es el demonio. ¿Has venido a acabar con nosotros? Es una pregunta. Tiembla el demonio ante la presencia de Cristo. La obra de Cristo precisamente es acabar con el reino del demonio. Por eso más que una pregunta es una afirmación. Este contraste entre Dios, queridos, son el reino de Dios y el reino del demonio. ¿Cómo es el demonio, que a pesar de ser criatura, es un misterio de Dios, cómo Dios le permite hacer tanto daño? La Sagrada Escritura llama al demonio el príncipe de este mundo. También le llama el Dios de este mundo. Cuando le tienta a Jesús, le dice: te daré en todos estos reinos si me adoras, porque es mío. Es un misterio eso, cómo Dios le permite hacer daño, y aquí incluso a un pobre hombre poseerle. E incluso cuando Jesús aquí le manda 2 palabritas: cállate y sal de él, el demonio lo va a dejar, pero antes lo retuerce al pobre hombre y le hace gritar, pero sale. Es decir, el demonio
no tiene más remedio que sujetarse a Dios, no tiene más remedio, pero misterio de Dios le permite hacer mal, Nos viene bien este Evangelio en este tiempo, porque como les decía, es tiempo de ver qué nos está diciendo Dios. El mal, el demonio, los que están bajo su yugo, como tradicionalmente la Iglesia ha hablado, ¿no? Los enemigos del alma, mundo, demonio y carne. El demonio es un ser espiritual, enemigo de nosotros. Los aliados, el mundo. El mundo son aquellas personas que por sus ideologías están contra Dios o al margen de Dios, o contra el Evangelio o al margen del Evangelio. Y la carne pues son nuestras debilidades, que precisamente por eso mismo, porque somos débiles, nos dejamos llevar de las consignas del mundo o del maligno, del demonio. Es enemigo del alma, el demonio. El mundo también y nuestra carne también, en ese sentido, en cuanto a debilidad. Aliados, el choque de dos reinos. Cristo tiene poder, tiene autoridad. Por eso para nosotros es un gran tesoro la palabra de Dios, ¿no? Que no solamente está en la Biblia, pero sobre todo está en la Biblia, ¿no? Una invitación a la lectura de la palabra de Dios. Te pueden cerrar las iglesias, te pueden impedir muchas cosas en las circunstancias, pero creo que no, de leer con fe la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene esta fuerza. Puede acabar de raíz con el reino del demonio. Aquí está la autoridad de Jesús. Por eso, leamos, queridos hermanos, con fe la Sagrada Escritura. Leamos con fe. ¿Qué poder tiene? Los santos de todos los tiempos han tenido un gran amor a la Sagrada Escritura. Desde los primeros siglos, los primeros cristianos llevaban siempre consigo los evangelios. Incluso los escondían, porque las persecuciones precisamente les quitaban los evangelios. San Agustín, leyendo la Biblia, siente un vuelco en su alma. Él que estaba atado a un pecado, el pecado de la lujuria, queda desprendido de ese pecado, totalmente. Santa Teresita de Jesús lloraba de emoción al leer los evangelios. Sobre todo ella apreciaba mucho los evangelios. Ahí está el poder de Dios, ahí está. Es lo que dice San Jerónimo, el gran doctor de la Iglesia. Desconocer la Escritura es desconocer el poder de Dios. ¿Qué poder tiene? La palabra de Dios. Leerla, queridos hermanos, porque la palabra de Dios es Dios que nos habla. Dios que nos habla. ¿Por qué hoy es más urgente leer con fe la Sagrada Escritura? Leerla en la comunión de la Iglesia, no interpretarla a mi manera. Es muy urgente. Hoy más que nunca, este tiempo de pandemia, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuántos nos están dejando? También cuántos problemas, cuántas familias se están viendo en la miseria incluso. Cuántas amarguras, cuántas sospechas. Por eso decían, la Biblia no nos la pueden quitar, podemos leerla y con fe. Ahí Dios habla, ahí Dios habla. Dios habla, queridos hermanos,
en la Sagrada Escritura. Necesitamos, muchos hablan de cambios, y qué cambios se están imponiendo a veces, sobre todo en la realidad de la familia, leyes que están machacando a la familia en muchísimos, y algunos dicen incluso que oponerse al aborto es ir contra la democracia de las naciones. Y lo dicen católicos y todo. Ir contra la democracia, como si fuese lo máximo. Asusta que te digan esto, claro, como que si fuese una ideología más que la dignidad de una persona y su vida. ¿Qué pensamiento más totalitario? Es totalitario. Por eso la palabra de Dios para el cristiano es el cimiento de su vida. Si queremos andar en paz, si queremos encontrar verdadera dicha, es la palabra de Dios. Y por otra parte, precisamente estas circunstancias de confusión, incluso de opresión, que es ideológica sobre todo, que esto luego viene el segundo paso para otro tipo de opresión, lo que pide del cristiano, aquí hay una gran misión para el cristiano. ¿Qué está haciendo el cristiano? Los bárbaros están gobernando los pueblos, imponiendo leyes bárbaras. ¿Qué le toca al cristiano? El poder de Dios, ¿dónde está? Para cambiar esto, queridos hermanos, empieza por acá. Empieza por la persona, empieza por cada uno de nosotros. Ahí empieza el verdadero cambio. La Iglesia, con sus santos de todos los tiempos, nos enseñan esta como revolución. Esa tarea no es agradable para nadie, ni para los santos lo ha sido, pero es la que da consuelo, queridos hermanos, porque uno busca a Dios y estar bajo su autoridad, bajo nadie. El cristiano solo está bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de su palabra. La palabra de Dios, queridos hermanos, no es irrazonable. Es la razón más bella y más hermosa. Vivir bajo la palabra de Dios. Hoy en día, de maneras incluso muy sutiles, nos están induciendo a vivir no bajo la palabra de Dios, sino bajo la palabra de hombres que no están construyendo. No están construyendo el reino de Dios, sino el reino del maligno. Y aquí nos dice, qué bonito, San Marcos, la autoridad de Cristo, su palabra. Pidámosle vivir bajo esta palabra. Aprecia leer la Sagrada Escritura. Que la palabra de Dios sea para ti como la Eucaristía. No permitimos que una partícula de Eucaristía caiga al suelo, y si cae, la recogemos. Que la palabra de Dios también para ti sea eso, que ni una palabra pase para ti desapercibida, que la cojas toda. Y hoy día esta palabra, ¿qué consuelo? Es el poder de Dios, es el poder de Dios, tiene poder para cambiar nuestras vidas. Y si no la cambia cuando queremos, ciertamente también nos puede hacer sufrir porque uno quiere cambiar y se contrasta con la palabra de Dios y se ve que no. ¿Qué nos dice la palabra de Dios cuando estamos así? Qué precioso. Que Dios nos entiende. Que Dios nos pide, queridos hermanos, hacer lo que podamos.
Y si en el intento hemos fracasado, ahí está el perdón de Dios. Qué bueno es. Qué bueno es Dios, queridos hermanos, y su yugo. Cuando al rey profeta, rey David, comete un pecado, el profeta le dice: a ver, David, ¿qué quieres? Has pecado, ahora tienes que hacer penitencia. ¿Quieres como penitencia que tus enemigos te persigan o que Dios te mande una peste? Y el rey dice: prefiero caer en las manos de Dios y no en las manos de los hombres, que no sé si tendrán misericordia, pero Dios tiene misericordia. Preciosa respuesta del santo. Es así Dios, queridos hermanos. Dios es así, siempre trata con misericordia, y más incluso si uno es débil y ha pecado. Vale la pena estar en las manos de Dios. Que el Señor nos dé a todos también este corazón lleno de misericordia. Así es Dios, lleno de misericordia. Amén.